Bueno, amigos, tal como lo prometimos y siendo la hora prometida, damos inicio a este evento tan importante para todos, que es Quinquela Pansión de Multitudes, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, vamos a vivir un momento que espero que sea recordado por mucho tiempo por todos ustedes. Hemos trabajado para que así sea, hemos estado pendientes de hasta el último detalle y lo que queremos hoy es brindarles un poquito de lo que es Quinquela Martín en la vida de estos tres clubes que al recibir a su gente siempre tienen a Quinquela presente. Queremos, antes de empezar con el acto, agradecer las presencias de directivos de los distintos clubes, a saber, de Racing Club de Avellaneda, Bárbara Blanco, Daniel García, Adrián Fernández y Gabriel Astarloa, que son miembros de la comisión directiva del club, la parte directiva del Departamento de Cultura del Club Atlético Racing Club, su presidente Daniel Igounet, su vicepresidenta Cori Strubolini, su secretario Hernán Valerga, su tesorero Marcelo Miguel y su presidente honorario Félix Gerasi. Por parte del Club Atlético River Plate, queremos agradecer la presencia de su vicepresidente segundo, Estefano Di Carlo, por el área del Museo, Trofeos, Historia del Club River Plate, su presidente Rodrigo Dascal, su vicepresidente primero, Patricio Nogueira, su vice segundo, Osvaldo Gorgazzi. Por el Departamento de Cultura del Club Atlético River Plate, su presidente Carlos Jara, su vicepresidente primero Miriam Beghetti y la comisión Cristian Baceler, Máximo Fernández y Ezequiel Vitar. Por el Club Atlético Boca Juniors se encuentra presente el secretario general del Club Atlético Boca Juniors, Ricardo Ángel Rosica, comisión directiva del club, los señores vocales Carlos Colombo y el señor Cristian de Bortoli, por la honorable asamblea de representantes del club, su presidente José Luis Palazzo y su vicepresidente primero Emilio Pesaño. Por el Departamento de Cultura, quien les habla, su director general Jorge Alfredo Plate, el secretario general Alejandro Bedoya, la tesorera la señora Mariela Noemí Gil. Comisión directiva del Departamento de Cultura, el señor Martín Friedman, el señor Claudio Plastano, el señor Walter Farías, el señor Fernández Marqueta Silva, el señor Maximiliano Sesto, el señor Gabriel Martín, presentes también aquí en este evento. Por parte del Museo Benito Quinquela Martín, su director Víctor Fernández, por Comunicación y Extensión Cultural del Museo Alicia Martín, Coordinación General Celina Acevedo y el diseño Estefanía Nigul. También queremos hacer mención a distintas personalidades que se encuentran hoy aquí. Lucas Mejía y Vanessa Mancilla, Coordinación de Cultura y Patrimonio de Acumar. Matilde Pirovano, coordinadora de museos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Rubén Camillosi, presidente de la Junta Central de Estudios de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Walter Farías, director del Centro Fortabat de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Se encuentra la artista plástica Petit López, se encuentra el señor dibujante Carlos Melgide, se encuentra el señor director del Centro Belgrano Alianza Francesa, Diego Chotro, se encuentra Gustavo Rovira, artista plástico, se encuentra el señor Maximiliano Macaluce, secretario general de la Fundación Cariló, se encuentra el señor Augusto Pugliese, director general de diseño de la Municipalidad de Avellaneda, y se encuentran presentes también la Comisión Directiva de Cultura AFA, su presidente, señor Néstor Vicente, y su secretario Fabio Marrazo. Sin más que contarles y agradeciendo, y a medida que vayamos descubriendo las personalidades que están aquí presentes, los vamos a seguir nombrando a todos. Quiero darle lugar al director del Museo Benito Quinquela Martín para que inicie este acto tan lindo y nos lleve con sus palabras a que nuestra imaginación nos sitúe al lado del gran Benito Quinquela Martín. Víctor Fernández, suyo los micrófonos.
Ahí estamos preparando la presentación y vamos a pedirle que se vayan silenciando a los que están por hablar. Así que, Víctor, si ya estás, si ya estás con micrófono abierto, damos comienzo al evento. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este momento que se parece a un sueño realizado, que es algo así como una utopía realizada, sobre la que, como bien decía Jorge, venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, para la cual también habíamos imaginado otro formato, y este es el que, bueno, impusieron las circunstancias de público conocimiento, lo cual no impedirá futuros reencuentros alrededor de estos temas tan apasionantes que tenemos en común. Cuando se empezó a dar forma a esta idea, iniciativa de los departamentos de cultura, de Racing Club, River Plate y Boca Juniors, iniciativa a la que el museo acompaña con mucho placer y con mucha pasión. Empezamos a descubrir entre todos, a profundizar este costado de Quinquela, esta presencia de Quinquela en a veces los lugares más insospechados de la vida social, ¿no? de la vida social argentina. Tenemos en Quinquela, que como bien sabemos, a alguien profundamente preocupado por que su producción y la producción de los artistas argentinos llegara a la mayor cantidad de gente, considerando a la obra de arte, considerando a la acción artística y a la acción educativa en su capacidad transformadora, en su capacidad de modelar sociedades. Allí lo vamos a tener a Quinquela entonces, a la cabeza de grupos de artistas, de muchos proyectos que tenían que ver con la difusión del arte nacional. Bueno, tenemos en Quinquela ni más ni menos que al creador de este museo, el Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos, pero además infinidad de iniciativas que tenían como propósito ir con el arte allí donde la gente estaba. Lo tenemos a medida que vamos caminando, no solo por Buenos Aires, sino en muchos lugares del país. Nos vamos a encontrar con obras de Quinquela. Hoy nomás, si vamos a una estación de subte Plaza Italia, ahí está Quinquela. En aulas de muchas escuelas, por ejemplo la Escuela Pedro de Mendoza, hoy llamada Benito Quinquela Martín, en La Boca cada aula tiene uno de los murales de Quinquela Martín. En el edificio que fuera de Aguas Corrientes, hoy dependencia del Poder Judicial, vamos a encontrar un mural de Quinquela, en la Casa del Teatro. Bueno, en los archivos del museo hay un bibliorato entero creado por Quinquela Martín, digamos, reuniendo documentación vinculada con el origen, el propósito de estos murales. En una de las páginas de este bibliorato, el índice, bueno, vemos algunos de estos, ¿no? Vemos los murales en el edificio de la Policía Montada, de la Escuela República de México, del Círculo Médico Argentino, el desaparecido mural de la Casa del Pueblo del Partido Socialista, en el comedor para obreros del astillero del Ministerio de Obras Públicas, y vamos a encontrar estas grandes obras de Quinquela en la sede social de Racing Club de Avellaneda, en la confitería, entonces salón de fiestas del Club Atlético River Plate, y en el hall de entrada del Club Atlético Boca Juniors. Hablándonos ahí de muchas cosas, ¿no? Insisto, con esta convivencia que Quinquela, a la que Quinquela aspiraba entre arte y vida cotidiana, entre arte y sociedad. Insisto con esta idea del arte yendo al encuentro de la gente. Entre estos archivos del museo, donde encontramos, por ejemplo, reunidas crónicas de época vinculadas a estas creaciones, van a empezar a aparecer también aquellas cosas en común, aquellas cosas que encontramos en común y que hoy, por eso decía al principio, vivimos esta utopía, que es la utopía de reunirnos en la diferencia, es la utopía de encontrar aquellas cosas importantes que nos trascienden,
las cosas en las que nos reconocemos como comunidad. Por ponerlo en palabras de Quinquela, aquellas cosas en las que podemos vincularnos a un sentido de patria por encima de cualquier color. ¿Y cuáles eran esas cosas en común que estos tres grandes clubes, que estas tres grandes instituciones tenían y tienen? Por un lado, son clubes del barrio, son clubes de la zona, del gran barrio que podríamos llamar el gran barrio del Riachuelo. Porque si había algo que los unía, que los une, creo que es la pertenencia a un ámbito geográfico muy claro, muy delimitado, ámbito geográfico y social, porque el Riachuelo no es solamente un accidente geográfico, el Riachuelo fue y es en la zona ni más ni menos que el origen de toda una sociedad y de una identidad cultural, de una identidad social. El Riachuelo, que fue origen de trabajo y de tantos sueños que atrajeron a criollos e inmigrantes, ¿no? Que forjaron esta cultura de la que hoy nos sentimos orgullosos, a la vera y en el entorno de ese riachuelo, es que floreció esta cultura que no distingue entre La Boca, Barracas, Avellaneda, Puente Alsina, en fin. Podemos hablar de una cultura del riachuelo. Y claramente estos tres clubes depositarios de este legado, de este gran legado de Quinquela, pertenecen a esa, y diría que son emblema de esa gran cultura del riachuelo. Cultura que se expresaba en todo un mundo de trabajo, en un mundo propiamente sí de creaciones culturales, y como emergente de esa cultura, el deporte. Y ahí estaban. Pensemos también que en el momento en que Quinquela realiza estos murales, que es entre los años 1937 y 1941, Quinquela había vivido el nacimiento y el comienzo de los esplendores de los tres clubes. Pensemos que un Quinquela nacido en 1890 era niño y adolescente cuando nacían en 1901, 1903 y 1905 River Plate, Racing Club y Boca Juniors respectivamente. Y este Quinquela era el que había coincidido en su, casi como una parábola simétrica respecto a la vida de los clubes, el esplendor de Quinquela, la conquista del éxito de Quinquela, también coincidía con las primeras glorias de estas grandes instituciones, y cuando Quinquela realiza estos murales, que son realizados los tres junto con la construcción de los edificios, porque de la sede social de Racing se inaugura, bueno, lo va a explicar más claramente cada uno de los historiadores de los clubes, pero cada uno de estas grandes pinturas son realizadas especialmente para estos ámbitos en el momento en que estos ámbitos se estaban construyendo. Es decir, cuando estos clubes que habían alcanzado su gloria, promediando la década del 30, ya en los años 40, y accedían a lo que iban a ser sus sedes y estadios definitivos, esos espacios, esas sedes, esos estadios, nacían junto con una obra de Quinquela. Tal era la presencia y tal era la identificación del artista con ese ámbito geográfico y cultural de referencia. En los archivos del museo, entonces, decía, encontramos recortes como este, que da cuenta de nota en el diario La Prensa, 1937, cuando se coloca esta gran pintura en el salón de actos de Racing. Encontramos en el mismo archivo fotografías como esta, Quinquela junto a esa gran obra. Acá voy a hacer un pequeño apartado técnico, ¿no? Vamos a hablar de murales, una convención en realidad, porque no en todos los casos son murales técnicamente hablando. Son pinturas de gran formato. En este caso es una pintura al óleo pintada sobre paneles de celotex montados sobre la pared. Y vamos a encontrar ya acá estos elementos plásticos, estos elementos visuales que van a tener en común los murales de los tres clubes. Por un lado, esta ida y vuelta en los tiempos, y esta presencia de la pujanza y de la actualidad originada en el mundo del trabajo. En esta pintura de 1937, vemos ahí en el fondo, pero en un lugar preeminente de la obra, lo que hoy conocemos como el viejo puente Pueyrredón, el puente de Barracas, que también le da título a la obra. Ese puente había sido inaugurado, era símbolo del progreso en el momento en que Quinquela pinta este cuadro, porque había sido inaugurado este puente 6 años antes de ser pintado este mural.
Y todo ese horizonte de fábricas, chimeneas, todo esto que Quinquela suele colocar en los horizontes de sus obras, bueno, eran no algo que él viera realmente en ese horizonte, sino lo que él prefiguraba, o mejor dicho, soñaba que podía ser el futuro de sus comunidades. También en el acervo del museo obran unos cuantos de los dibujos preparatorios de estas obras. Quinquela decía que podía realizar una de estas grandes pinturas en muy poco tiempo, a veces en horas, pero podía resolverlo tan rápidamente porque había madurado esa idea a veces durante meses. Y aquí lo que tenemos son algunos registros de ese proceso de maduración, cuando va probando, ensayando variantes formales, la colocación, las direcciones principales que luego va a tener la obra definitiva. Pasamos ahora a otra de las obras de 1937, damos otra vuelta de página en los archivos del museo, y otra vez, Quinquela junto a una gran pintura, pero esta vez es uno de los dos, estos sí son murales, estos sí son propiamente hablando murales, los dos pintados en el salón de actos de River Plate, del Estadio Monumental. En estos murales es increíble la cantidad de detalles históricos, cómo él va narrándonos las historias de los clubes, ¿no? Este que se titula La primera cancha, remite a una de las primeras canchas de River a la vera del Riachuelo. También, bueno, la presencia ahí de los carboneros, sobre los que se va a explayar seguramente Osvaldo. Pero tenemos condensada en una sola pintura algo así como una historia mítica de los orígenes de River Plate. En este otro, que es el otro de los murales del Estadio Monumental, el campeón. Una escena que hoy sería muy difícilmente pensable. Una fiesta popular en las calles de La Boca en ocasión de un campeonato obtenido por River Plate. Pero allí tenemos de nuevo esta vida en comunidad, esta gente que saluda desde los barcos a quienes están celebrando la conquista del campeonato a la orilla del riachuelo. Claramente, en el fondo, se distingue la comunidad originaria de River, las casas de La Boca, y de nuevo, ese horizonte fabril, ese horizonte de progreso soñado. Lo que vemos ahí abajo es de puño y letra de Quinquela, las anotaciones, y son realmente muy, muy sabrosas las anotaciones, ¿no? Fíjense que dice Salón de Fiesta del Club Atlético River Plate en Núñez, nuevo estadio. De nuevo reaparecen estos dibujos preparatorios para la realización de estos murales. Son murales realizados con una técnica que Quinquela usó muy pocas veces, pero que garantiza una durabilidad increíble, que son pinturas al silicato. Es decir, la pintura aplicada, una técnica muy similar a lo que podríamos llamar la técnica del fresco, es la pintura aplicada directamente sobre el muro. Otro de los dibujos preparatorios para la obra El campeón. Y de nuevo, desplazándonos geográficamente, recortes de periódicos, esta vez dando cuenta de la inauguración, junto con una parte del estadio de Boca Juniors, del mural que pinta Quinquela destinado al estadio, que al igual que en los dos anteriores, remite a los orígenes. En este caso, el tema de la pintura de Quinquela es los orígenes de la bandera boquense, los orígenes de los colores de la bandera boquense. Esta es una foto de la actualidad, del lugar original donde esta gran pintura se emplazó. Y vemos claramente el mensaje de siempre de las obras de Quinquela. Una vez más, ese horizonte soñado. Otra vez la alusión directa, en este caso, al famoso y mítico barco sueco Origen de los Colores de Boca Juniors. Pero presidiendo las composiciones, en todas vimos lo mismo, presidiendo las composiciones en esos primeros planos, ese universo de trabajo que todo lo crea y todo lo transforma. Ese universo del trabajo del que provenían estos clubes. Es decir, en la mayoría de los actos fundacionales de estos clubes se encontraban muchos de estos muchachos laburantes
que realizando los trabajos del puerto soñaban, entre otras cosas, con que tal vez alguna vez ese modesto club de fútbol que pensaban crear podía llegar a tener alguna proyección. Vaya a saber si no tuvieron largo alcance aquellos sueños de estos muchachos, muchas veces muchachos estibadores, o como uno de los fundadores de Boca Juniors, primeros presidentes, ahí operario dando paso a los barcos en uno de los puentes de la dársena. Se trata, en definitiva, vamos a dejar lugar a los historiadores de los clubes que nos van a hablar en detalle de cada una de estas obras, pero quería dejar como cierre de esta parte el propósito de este encuentro, ¿no? Es un encuentro con la historia, pero es un encuentro también con los mejores valores que dieron origen a estas grandes cuestiones del alma nacional que todavía hoy nos definen. Por eso lo habíamos pensado como una acción que se complementaba también con acciones educativas, porque creemos que esta instancia de encuentro alrededor, insisto, de estas grandes cuestiones que nos trascienden, es lo mejor que podemos ofrecer institucionalmente, sobre todo en los tiempos que corren. Así que con esta imagen del trabajo, creando y proyectando sueños hacia el futuro en el que hoy vivimos, es que vamos a ceder la palabra a los historiadores de cada club. Bueno, Gracias. gracias Víctor. Antes de continuar con el evento, quiero saludar también a Diego Belardo, quien es el director general del Centro Cultural San Martín, que se encuentra presente aquí en esta sala de Zoom. Queda un solo ejercicio: la distancia y el tiempo solo pueden ser vencidos con la imaginación y la memoria. La memoria la van a traer los historiadores en este momento, la imaginación la van a poner ustedes, cerrando los ojos imaginariamente, y nos trasladamos hasta Avellaneda, y ahí está Fernando Raimondo, quien nos abre la puerta del Racing Club. Fernando, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primera instancia al Departamento de Cultura, personalmente a su presidente Daniel Igonet, que ha confiado en mí para esta charla, para hablar sobre el hermoso mural que tiene Racing en su sede social, denominado, según consta en nuestras memorias y balances, actividad en Barracas, donado en octubre de 1937 por el maestro Benito Quinquela Martín, que tiene 7 metros por 4 y que tiene algunos detalles que dan cuenta de esta donación a nuestro club, fundamentalmente adelante en un baúl que están descargando los obreros portuarios, y dice al Racing Club, al Club Racing, y dos de los barcos que tienen, uno se llama Racing y el otro se llama Avellaneda. Pero un poco en este viaje hacia el pasado yo les voy a proponer que viajemos un poquito más allá, que lleguemos al 25 de marzo de 1903, cuando allá en el llamado Barracas al Sur se juntan una veintena de pibes que jugaban al fútbol, que deciden unificar sus dos equipos, y uno de ellos, Germán Bedellac, sugiere, ahí en el marco de la estación Barracas Iglesia, sugiere el nombre Racing Fútbol Club. A partir de allí se va a iniciar un crecimiento sostenido, acelerado a lo largo de los años, y vamos a llegar a 1915. En la próxima imagen veremos cómo nuestro ya querido club Racing, en ese momento, Racing Club, logra su personería jurídica en el momento en que ya ha empezado a transitar el camino de su primera
gran gloria deportiva, que fue el heptacampeonato conseguido entre los años 1913 y 1919. Ya en 1915, entonces, logra la personería jurídica y esto lo habilita a comprar su primera propiedad, el solar ubicado en la avenida Mitre 934, y en esta modesta casa antigua se instala la sede social, que irá creciendo, incorporando actividades, distintos tipos de actividades deportivas, culturales, sociales, hasta fines de los años 20, donde ese crecimiento sostenido ha llevado a Racing a convertirse en uno de los clubes más importantes de la Argentina, y la expansión de la masa societaria ha llevado que esta sede, esta vieja casa, quedara chica y se necesitara un nuevo edificio social. En 1928 se inicia el proceso de construcción del nuevo edificio, que va a culminarse en su inauguración en 1934 bajo la presidencia del doctor Ernesto Malbec. Pero claro, esta obra se llevó adelante en el pleno proceso de la Gran Depresión de los años 30 y lamentablemente quedó en ese momento inconcluso el tercer piso de la sede. Se inauguró hasta el segundo piso. El tercer piso va a ser inaugurado, y ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, en 1937 con la presidencia de Antonio Salustio, y este tercer piso contaba fundamentalmente con un gran salón de actos, que en realidad va a ser de usos múltiples, y aquí es donde surge a la comisión directiva la necesidad de decorar este gran salón, y se ponen en contacto con el maestro Benito Quinquela Martín y le solicitan una obra, dejándole al maestro que él seleccionara el motivo, que él eligiera, le dieron amplia libertad para que él pintara lo que él quería. Finalmente, dado que este salón todavía durante el año 37, mientras que el maestro pintaba el cuadro y preparaba los bocetos, como bien habló Víctor, el salón estaba en construcción, así que finalmente la obra se monta en el tercer piso y el maestro le da sus últimos retoques allí, y se va a inaugurar en octubre de 1937. En la siguiente imagen, bueno, la imagen del maestro al lado de la obra. Cabe señalar que queda registrado en la memoria y balance del año 1937 que Racing se hizo cargo de los costos de la obra y de los jornales de los ayudantes del maestro, pero la obra es una donación. Bueno, les decía que en octubre de 1937, en la siguiente imagen lo vamos a ver, se inaugura el 9 de octubre, en una serie de actos que realiza Racing con la inauguración del salón. Cuando se inaugura, cuando se descubre la obra en el tercer piso, el maestro se queda en el segundo, no quiere, en un acto de humildad, no quiere estar presente, espera en el segundo piso, y luego, bueno, todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los dirigentes del club y los socios fundadores y vitalicios presentes se acercaron a la cena que se brindó en su honor y se le entregó una medalla de honor. Días después,
En la siguiente imagen podemos ver como un recorte del diario La Libertad de Avellaneda, una gran fiesta con la orquesta de Francisco Canaro y varias bandas de jazz, con un baile multitudinario, con nuestro cuadro de fondo. A partir de allí, de ese momento, el cuadro de Benito Quinquela Martín va a ser protagonista de una intensa vida social que se desarrolló en nuestra sede a partir de los años 40, 50 y 60. Vamos a mostrar algunas de las actividades para ver la diversidad de actividades que se desarrollaban y se desarrollan en este salón. Por ejemplo, una muestra atlética de niños del club a principios de los años 40. También en 1945, por ejemplo, Racing recibió la visita del poeta español Rafael Alberti y otros artistas de la talla de María Elena Walsh, etcétera, y todas las orquestas de tango que se puedan ustedes imaginar, famosas en los años 40 y 50. En los años 60, acá una imagen de una peña folclórica, y también este salón va a ser, a lo largo de todos estos años, el escenario de todas las asambleas ordinarias y extraordinarias que se realizaron en nuestro club. Entonces, en síntesis, a partir de estos 83 años, el mural ha sido parte de nuestra vida social, cultural, política. Muchas gracias por la atención y quedamos para nada. Tal vez cuando inició esta historia el maestro se tomaba un taxi con cartel frontal y destino fijo como había en aquella época. Pero ya estamos en el año 37 y ya tenemos un camión corto carrozado que nos está esperando en la puerta de Racing Club, donde ya estamos cargando la pintura, la paleta y todo lo que necesita el maestro Benito Quinquela Martín. Y de aquí derecho al estadio del Club Atlético River Plate, donde Osvaldo Gorgazzi nos espera para mostrarnos la obra. Bueno, muchas gracias, Jorge. Quiero saludar a todos los que están en este momento asistiendo a esta pasión de multitudes que es Benito Quinquela Martín, agradecer a las autoridades de los departamentos culturales de los 3 clubes, al Museo Quinquela Martín y al Museo River por esta oportunidad de explicar lo que ocurre en este estadio monumental. El contacto entre River y el Benito Quinquela Martín para hacer estos murales es en realidad de 1936, cuando nuestro presidente Julio José de Grossi, hacia diciembre aproximadamente, lo contacta por un cuadro que tenía que realizar el maestro por un campeonato ganado por River Plate. Esta es una foto del Archivo General de la Nación, pero lo convence, estábamos nosotros en el proceso de la construcción del Estadio Monumental, lo convence de hacer un mural para alegrar un poco el estadio que se iba a ser inaugurado a la brevedad. En las actas, en las memorias, al iniciar, dice que acá iba a estar dos actividades tranquilas realmente, la biblioteca y el salón de ajedrez. Ustedes vieron ya como Víctor dice el salón de fiestas, y en las últimas actas aparece como que iba a ser en el salón de actos. Los murales se inauguran el 26 de mayo de 1938, después del partido inaugural del campeonato del estadio. Acá tenemos la antigua cancha de River, donde podemos ver abajo a la derecha la foto incluye al maestro Benito Quinquela Martín. Esta es una foto de época que por supuesto no había color, pero ya se empieza a observar una transición.
yo les pediría que de alguna manera traten de ver los dos murales como una obra completa en algún momento, pero se ve una transición de él desde el ambiente de trabajo que es común al tema del sano esparcimiento como es un partido de fútbol. Y dos situaciones un poco que vamos a tratar de ir explicando. Una locomotora y una persona pescando. La persona pescando, perdónenme, pero a mí siempre me dijeron que la obra termina después cuando una persona trata de interpretarlo. Y de alguna manera lo que observo es que entre la transición del ambiente de trabajo y el sano esparcimiento tenemos un anciano pescando y no queda claro si está trabajando para alimentarse o está en sano esparcimiento. Y acá tenemos la Carbonera. Empezamos entonces por el ambiente de trabajo. ¿Por qué aparece la Carbonera? Porque los fundadores de River hablan que la primera cancha de River estaba cerca de la Carbonera Wilson. Inclusive, esto es heredado de uno de los clubes iniciadores de River, que es Santa Rosa, que también estaba en ese mismo lugar. Después, si ustedes ven acá abajo, a la derecha, aparece el cajón. Este cajón también es mencionado por los fundadores, en el cual Pedro Martínez, después de una larga discusión, a ver qué nombre le poníamos, se le ponía al club, entre Forward, Juventud Boquense, La Rosales, Santa Rosa, ve que existen estos cajones y decide que ese nombre, River Plate, es un nombre bastante sonoro, alegre, como para mencionar el nombre del club. Después, si ustedes ven acá, de fundación del club, 25 de mayo, la fecha oficial de fundación del club, 25 de mayo de 1901. Si observamos las camisetas, vemos una especie de mezcla de tiempo, porque las primeras camisetas eran realmente las camisetas que usaban los chicos, blancas, pero acá lo que estamos viendo son camisas. O sea que son ni más ni menos que el uniforme que está usando River en la década del 30. Y lo curioso es que también existe un barco con el nombre de River Plate. La segunda obra es El Campeón, donde vuelve a aparecer Benito Quinquela Martín. No me quiero olvidar de agradecer a Ezequiel Vitar de su colaboración en todo este trabajo de investigación que estuve realizando, por ejemplo, hacer el diseño y demás, pero yo para eso soy bastante tronco. Vemos la siguiente. En las crónicas del campeón, que podemos ver en el partido en el cual River se concaba campeón, las crónicas hablan de cositas como que eran novedosas para el cronista, como que la hinchada había ido con carteles alusivos, que después del partido la hinchada había bajado y puesto a los jugadores en andas, y podemos ver que este en realidad no es un jugador de la época, sino que de la época en la cual estaba siendo pintado, que es el Gran Bernabé, que es el ídolo de la década del 30 de River, que de alguna manera lleva a River a ser un gigante. Y como detalle curioso, ahí atrás aparece el almacén naval El Triunfador, que según las personalidades de la época era un almacén que existía. Dos detalles curiosos más aparecen aquí con La Rosales, que originalmente es un nombre que toma el club inicial de River, el Club Atlético La Rosales. Es un nombre en realidad de un barco de guerra hundido, y es un nombre tomado como una especie de rebelión patriótica. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que se había hundido y se habían salvado prácticamente los oficiales y muy pocos suboficiales. Y acá otro barco que él le pone el nombre de Santa Rosa y vuelve a poner el nombre el año 1901. Un detalle, muchas veces cuando vienen turistas les tenemos que explicar que uno de los carteles dice Dos Pepinos, simplemente que es porque en el partido en el cual River se consagra campeón hace 2 goles. Acá vemos la murga, que hace un poco reminiscencia a Los Habitantes del Infierno, una de las murgas que tenía relación con la fundación de River. La bandera de River, que en el momento que sale campeón, River en realidad usaba una camiseta tricolor,
pero siempre los símbolos de River fueron blancos con una banda roja, aunque hoy oficialmente es al revés, de abajo hacia arriba. Observen la alegría del pueblo, el hecho de que haya mujeres, el hecho de que es poco común ver en Quinquela Martín este tipo de situación. Generalmente son pasajes bucólicos o gente trabajando. Un trabajo que de alguna manera para él hace patria, y en un momento de esparcimiento la patria se simboliza a través de una bandera, las banderas argentinas que también porta la hinchada. Bien, acá quiero agradecer un poco, porque es muy difícil en este momento conseguir una foto completa de los murales, porque en este momento hay una confitería, y como hay barandas para protegerlo, que la gente no se acerca, realmente sacar una foto es muy difícil. Bueno, gracias a los auspicios de la gestión de Víctor Fernández, se pudo armar como para que ustedes puedan apreciar una foto completa y en color del campeón. La sorpresa es que River tiene un cuadro más. Yo les había dicho que el presidente Julio de Grossi se había acercado al maestro Benito Quinquela Martín, porque River había ganado el campeonato de 1936 y la AFA se había comprometido a darle a River 1.000 pesos para la compra de un objeto de arte. Entonces, lo que la comisión directiva de River decide que acercarse al maestro Benito Quinquela Martín y encargarle este cuadro. En realidad este cuadro salía 1.200 pesos, se utilizaron los 1.000 pesos que otorgaba la AFA y 200 pesos incluyó River para completar la obra. Sin embargo, los otros dos murales, en realidad River solamente, como en el caso de Racing, solamente pagó los elementos necesarios, fue una donación. Y vuelvo a la antigua cancha de River. ¿Por qué? Por lo siguiente. Habíamos visto que había una especie de mezcla de tiempos cuando veíamos la casaca de River. Todavía faltaban 5 años para que Borocotó escribiera en el gráfico River jugó como una máquina. Y no sé por qué el maestro, no sé si fue una profecía o qué, pero el maestro incluye la máquina antes de esos 5 años. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Les cuento a todos que seguimos desarrollando nuestra imaginación y ya tenemos en la puerta del estadio River Plate el colectivo, porque ya en esta época ya estamos en colectivo, porque estamos en el año 1941, y ya está Fabián de Siria al volante, ya están subidos en el micro Víctor, está subido Daniel, está subido toda la gente que nos acompaña. Estamos esperándolo a Osvaldo, que venga con Ezequiel, que recién termina de hablar, se suban, y le vamos a pedir a Alejandro Bedoya que nos conduzca directo hasta La Boca, donde va a estar Sergio Lodice esperándonos en el hall para mostrarnos el mural del Club Atlético Boca Juniors. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Soy de La Boca y de Boca Juniors. Me hice hincha de ese club porque me crié junto a él, en la época en que los jugadores pagaban para jugar, confesó Quinquela en un reportaje realizado por la revista 7 Días en 1970. Benito Quinquela Martín y Boca Juniors nacen con 15 años de diferencia. El artista en marzo de 1890 y la institución en abril de 1905, en la Plaza Solís, frente al mercado homónimo en el barrio de La Boca. Y mientras el futuro pintor toma clases de dibujo en la sede de la Sociedad Unión de La Boca de Socorros Mutuos, los jóvenes deportistas boquenses dan sus primeros pasos en incontables desafíos de fútbol. Aún no hay un vínculo entre ambos, pero cada cual, por su lado, crece rápidamente. A fines de la década del 10, Quinquela inaugura sus primeras exposiciones individuales, mientras Boca Juniors logra sus primeros títulos oficiales. Y cuando en 1925 el club visita Europa y regresa triunfante de pasear sus colores, Quinquela, en el viejo mundo, ya frecuenta peñas artísticas y se relaciona con otros colegas pintores. Contextualicemos ahora con algunas imágenes.
Bien. Bien, en esta imagen de 1943 tenemos a Marcelino Vergara, exjugador de Boca y directivo y dirigente, señalando el lugar exacto de la fundación de Boca, el famoso lugar donde estuvo el banco a donde se juntaron los 5 fundadores. Y detrás, el viejo mercado Solís. Pasemos a la siguiente foto. Esta es la guía Kraft de 1905. Se la puede hallar, toda su colección, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. ¿Qué particularidad tiene esta guía? En ella podemos buscar las calles, sus numeraciones y los negocios o habitantes, médicos tal vez, artistas. Por ejemplo, buscamos Olavarría 636. Sociedad Unión de la Boca de Socorros Mutuos, que es la que nombramos anteriormente. Bien, dejamos de compartir la imagen y seguimos. Bien, avancemos 10 años para encontrar la primera conexión real entre el club y Quinquela. El 18 de diciembre de 1935, Boca logra su 17º título oficial. La Asociación del Fútbol Argentino obsequia a la institución con un cuadro de Benito Quinquela Martín, más el agregado de la chapa alusiva con los nombres de los jugadores campeones adherida al marco. La pintura muestra a trabajadores en sus faenas diarias en lo que podría ser la Boca del Riachuelo. El mismo es entregado unos días más tarde, el 26 de diciembre, en ocasión de inaugurarse la sede del club en la avenida Almirante Brown 967. A continuación, vamos a ver la imagen. Esta es la imagen. Esta es la imagen del Boca campeón de 1935 con la firma de todos los jugadores. Y a continuación, sí, el cuadro que actualmente se encuentra en la presidencia del Club Atlético Boca Juniors. Tenemos la chapa alusiva, la Asociación del Fútbol Argentino al Club Atlético Boca Juniors, y los nombres de los jugadores campeones como Justrich, Domingos Daguía, Barallo, Benítez Cáceres, Cherro y otros tantos. Bien, casi 2 años más tarde de aquel primer vínculo artista-club, Boca Juniors lanza el primer salón de pintura. Se abre a los socios y al público en general. Eso fue el 20 de noviembre de 1937 en la propia sede social. Y quienes asisten a la muestra disfrutan variadas obras de numerosos artistas boquenses. 2 de ellas son óleos de Benito Quinquela Martín. Uno denominado Después de la lluvia y el otro Un rincón boquense. Pero el acercamiento más determinante de Quinquela se produce en 1941. Vayamos con un prolegómeno. En el año 1938 Boca comienza a levantar su estadio de cemento que termina inaugurando el 25 de mayo de 1940, aún con el faltante de la segunda bandeja norte. Pero no es el único faltante. El hall de entrada de la calle Bransen 805, tal como lo conocemos ahora, no se ha construido. La idea de los directivos es terminarlo en 1 año y medio. Y ahora sí, en octubre de 1941, Quinquela se presenta en el club con la intención de donar una obra pictórica de grandes dimensiones, un mural. Ante tal ofrecimiento, la comisión directiva, los directivos deciden aceptar la donación y dejar en manos del artista la elección del lugar para realizar dicho mural. Quinquela propone como lugar el futuro hall. Esto es autorizado y ya en la asamblea del 1 de diciembre se resuelve proponerlo a Quinquela como socio honorario por sus servicios hacia la institución. Mientras se apuran las obras del hall, Quinquela trabaja sobre 14 paneles de aglomerado de madera, que luego se van a unir con un tamaño total de 6,5 metros por 4,5 metros, siempre a 2 metros de altura. Finalmente,
el sábado 4 de abril de 1942 a las 19 horas, se inaugura el hall del estadio y se descubre la obra del pintor llamada El origen de la bandera de Boca. Vamos a mostrar a continuación la imagen actual del mural. Bien, esa es la imagen actual del mural. Representa la adopción de los colores, según cuenta la leyenda, tomados de un barco, de un buque de bandera sueca. Además representa al trabajador, una identidad que es muy fuerte para el barrio y para Boca Juniors. Simboliza al inmigrante que ha echado sus raíces en el barrio. Todo eso ha marcado el perfil del boquense. Y el río es esa reconexión con los orígenes, para no olvidarlos, ligados a Génova, tal vez a otro pedacito de Italia o de cualquier otra ciudad portuaria del mundo. Es una pintura representativa de todo el esfuerzo de la labor diaria. Y para nosotros, hinchas y simpatizantes de Boca, ¿qué podemos agregar? Es la imagen viva del gran presente de aquellos años, de la evolución histórica y emocionante del origen de Boca Juniors, de sus iniciadores y, por qué no, de sus fieles seguidores. Vamos a mostrarle, por último, dos imágenes más. Este es el mural en 1943, casi el hall pelado, y una foto muy linda de 1944, a donde se ve a la Mutual de Exjugadores, fundada por aquellos años, delante del mural. Bien, lamentablemente el tiempo provocó el deterioro del mural. Los pocos arreglos no estuvieron a la altura de la circunstancia, hasta que en 2001 se logró poner en condiciones mediante una restauración muy buena, que llevó 7 meses. Desde entonces luce tan fresco como en abril de 1942. Para concluir diré que, sin dudas, Benito Quinquela Martín supo interpretar y plasmar el nacimiento de la identidad xeneize, dejando en Boca su legado con tintes azul y oro. Vamos a seguir jugando con la imaginación y vamos a abrir un bar llamado Benito Quinquela Martín. En una mesa le vamos a pedir a los miembros de comisión directiva que nos están acompañando en el día de hoy, que se sienten en un costado, ya sea a Bárbara Blanco, a Daniel García, a Adrián Fernández, a Gabriel Astarloa, a Ricardo Rosica, a Carlos Colombo, a Cristian de Bortoli, a José Luis Palazzo, a Emilio Pesaño, a Rodrigo Dascal, a Estefano Di Carlo, pero en una mesa para que charlen y puedan compartir distintas cosas de la vida, ¿no? De los 3 clubes que hoy están representados aquí con Benito Quinquela Martín. Pero en otra mesa yo voy a sentar a Víctor junto a Fernando, junto a Sergio, junto a Osvaldo, para que charlen ustedes sobre este evento que estamos compartiendo y sean ustedes en esa charla de café de por medio quienes nos cuenten algunas intimidades de estos murales. Gracias Jorge, gracias a todos. En este juego que nos propone Jorge, a uno le gustaría pensar que esa mesa está nucleando a fieles integrantes de aquella mítica República de la Boca, en cuyo centro estuvo Quinquela, República de la Boca que tenía entre sus consignas dedicarse enteramente a la felicidad, a aquellos encuentros por encima de toda diferencia. En esa república decían que por hablar de cosas importantes no se hablaba de preferencias políticas, creencias religiosas, ni divisas futbolísticas. Por esas razones que Quinquela eludía, muchas veces es realmente un dato excepcional el de Sergio, cuando leyó esa declaración de Quinquela, porque a lo largo de toda su vida él eludía manifestarse sobre su simpatía futbolística, ¿no? Y
en el transcurso de las charlas, de las presentaciones de los historiadores, quedan unas cuantas cosas ahí, algunos cuantos interrogantes, unas cuantas preguntas, y empezaría por Fernando, porque las obras tuvieron luego un destino, un devenir. Y sabemos, gracias a Fernando, que el destino que corrió y los azares que corrió la obra de Quinquela en Racing son bastante particulares. Así que me gustaría si Fernando nos comparte estas historias. Bueno, sí, nosotros desde el Archivo Histórico y desde el Departamento de Cultura venimos realizando una documentación tratando de ser lo más exhaustiva posible de la biografía de la obra. Y en parte, en esta charla nos propusimos contar todos los avances de lo que venimos registrando. Y yo había cerrado diciendo que el mural fue parte de la vida social, cultural y política del club. Y como parte del club, sufrió lo que también sufrimos todos a lo largo de, empezando por la década del 80 y 90, la gran crisis económica, financiera, institucional, básicamente, que todo el mundo sabe que sufrió Racing en esos años. Y el mural fue parte de este devenir institucional y sufrió peligro. Y parte de contar esta historia tiene que ver con también una misión educativa para nosotros y para las próximas generaciones de racinguistas, para que cuiden el mural. Y bueno, es así como en el año 90, bajo la presidencia de Juan de Stefano, y nosotros tenemos en el archivo histórico las actas de comisión directiva, y podemos leer cómo la comisión directiva se puso en contacto con una entidad que era Posadas Remate, que en ese momento funcionaba en lo que es el actual Patio Bullrich, aduciendo un avanzado estado de deterioro en la obra, le solicita la restauración de la misma, y en la misma acta dice que se habilita a Posadas Remate a intentar la venta, ya sea por subasta pública o venta directa privada. Esto es refrendado y aprobado por una asamblea que en la revista Racing aparece como la asamblea del sí, porque la asamblea autoriza el cuadro, y llega a la primer subasta en noviembre del año 90, y no fue ajena a resistencias. Aparecieron, y por suerte esto va a aparecer seguido en Racing, socios y socias que intentaron frenar la venta, y también asociaciones vecinales, y esto es muy interesante, que participan distintas asociaciones de Avellaneda para frenar la venta, porque también es una obra que no solo pertenece a Racing, sino que es del goce de toda la comunidad de Avellaneda. Por suerte fracasa esta primera subasta, va a una segunda subasta en septiembre de 1991, que también fracasa. Estamos detrás de una posible subasta en algún banco en el medio de esas dos subastas. En todo este momento
el cuadro está fuera de Racing, estimamos que posiblemente en lo que fuera el patio Bullrich, y luego, ante el fracaso y ante inminentes elecciones, se decide la vuelta del cuadro al club. En este caso se instala en el recinto de honor del estadio. Alrededor del año 94, la obra vuelve a su lugar de origen, que es el tercer piso de la sede, al salón de actos, y vuelve a sufrir un peligro en el año 99 con la quiebra, cuando se lo incorpora entre los bienes patrimoniales a liquidar del Racing Club. Nuevamente se pone en los mecanismos de resistencia, aparecen socios, socias y entidades de Avellaneda que solicitan que el cuadro no se venda, y finalmente el cuadro se salvó, y hoy, por suerte, socias y socias y las generaciones venideras vamos a poder disfrutar y van a poder disfrutar de este hermoso cuadro del maestro Quinquela, ¿no? Grande. Escuchando a Osvaldo, surgía, él ya aludió a esto, pero nos gustaría saber hoy, en los tiempos que siguieron a aquel emplazamiento, aquella realización del mural en el estadio, y tomando nota de, bueno, de los desarrollos posteriores, ¿no? De los tiempos que corrieron. ¿Cómo es hoy, cómo fue a lo largo del tiempo, esta memoria que está presente en las obras de Quinquela en pleno Estadio Monumental de los orígenes boquenses, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de un poco de la Boca, un poco de aquellos orígenes en las entrañas mismas del estadio de River? Sí, realmente los dos murales son una especie de cordón umbilical que nos atan a la dársena. No se olviden que durante muchos años River usaba el apelativo que se conocían con arceneros, un nombre a mí realmente que siempre me resultó muy simpático, más que mucho después aparece el mote de millonario, después empieza el profesionalismo. Y de alguna manera, donde están ubicados hoy en día los dos murales, es en la confitería, o sea, de aquel salón de actos que iba a ser cada tanto donde iban a aparecer, hoy están en la confitería, con lo cual el hincha que va a disfrutar de un momento de sano esparcimiento, ya sea para rememorar una victoria, para consolarse entre ellos por una derrota, ve a los murales y los tiene como incorporados, o sea, como que esa famosa dársena en la cual nacimos está siempre presente en la mente, en el alma y en el espíritu del hincha. Así que realmente la dársena no es algo que se olvida porque son nuestros orígenes, y cada vez que se estudia un poquito la historia de River, siempre la dársena estará presente. Claro. En la charla de Sergio, al igual, bueno, que en todas, ¿no? Surgía esto que es muy común en toda la producción de Quinquela. Nunca tenemos que esperar ante una obra de Quinquela encontrar un registro objetivo de la realidad, ¿no? Él va a decir que no se siente un copista de la realidad, sino un intérprete. Y esto a lo que se aludía respecto de la superposición de épocas diversas narrando la historia de cada club en un lienzo. Le preguntaría a Sergio, ¿no? ¿Qué hay de historia y qué hay de construcción mítica en esa pintura de Quinquela, aludiendo al barco sueco y a los orígenes de los colores de la bandera, ¿no? Toda vez que, bueno, como decíamos recién, hay una parte de historia y mucho de aquella sabia ficción con la que Quinquela nos convence de su verdad. Así que, Sergio, me gustaría saber esto. ¿Cuánto inventó Quinquela en esa pintura? Bien, yo creo que Quinquela se ha basado muy bien en la historia de Boca.
pese a que se trate de una leyenda y no haya tal vez elementos para comprobarlo. Pero yo recuerdo muy bien que allá por 2000, 2001, cuando trabajaba llevando a los turistas a visitar el estadio, me parara para arrancar el tour debajo del mural, y ahí yo pudiera, basándome en la obra de Quinquela, contarles la leyenda del barco sueco. Y además me gustaba también terminar el tour debajo del mural para que se sacaran las fotos. Y después las inquietudes me llevaron a investigar sobre el tema, primero en las actas de Boca. Una de las actas de Boca, justamente de 1907, dice que Juan Rafael Briqueto, presidente en aquel año, eligió los colores para la temporada. Sabemos que todos los años se cambiaban los colores, se usaban toda cantidad de colores. Y bueno, Juan Rafael Briqueto eligió, así nomás, azul con franja amarilla. Lo que vino después es leyenda. Sí sabemos que, por ejemplo, él trabajaba dando paso a los buques en el puente de la calle Estados Unidos y la dársena. Pero Quinquela supo, como bien dijimos antes, plasmar esa historia, esa identidad de Boca en el mural. Les voy a proponer algo, porque el bar está abierto y tengo mucha gente que quiere entrar, aparte de ustedes y de los que están viendo aquí en el Zoom. Así que les voy a pedir a los 4 que están compartiendo esta charla que se corran las sillas. Yo sé que están separadas por el distanciamiento social de hoy, pero que lo cobran porque voy a poner sillas en el medio para que entre la gente con sus preguntas. Así que seguimos con nuestra imaginación, seguimos en el bar Benito Quinquela Martín, y la gente que ya se está sentando ahí me hace preguntas y yo voy a ocupar ese lugar. El primero que se sentó le pregunta al historiador de Racing: ¿fue alguna vez restaurado el Quinquela? Bueno, cuando les decía que estamos haciendo un trabajo minucioso de documentación de la obra, una de las partes de este trabajo es tratar de registrar todas aquellas intervenciones que se hayan hecho para conocer la obra y poder actuar en puras medidas de conservación preventiva. Entonces es fundamental tener un registro de aquellas veces que ha sido intervenida. Esto es bastante difícil, digamos, porque hay que recurrir a los archivos, en los archivos no siempre está esa información. Tenemos documentada desde a partir del fin del gerenciamiento, lo que nosotros llamamos la vuelta de la democracia en Racing, las cosas cambiaron y comenzó a haber lentamente, pero en forma creciente, una política por recuperar la actividad en la vida social de nuestra sede y por cuidar nuestro patrimonio histórico y cultural. Y en este plano, en el año 2010-2011, por iniciativa del Departamento de Cultura, en ese momento, bajo la dirección de Flavio Nardini, se realizó una restauración muy, muy importante por los artistas Serrana Duarte y Leonardo Aguilar, que está muy bien documentada, que se encuentran, hay páginas, hay un video inclusive que se puede consultar. Sabemos que la restauración, que probablemente en Posadas Remate se realizó una restauración, y que en el medio han habido 2 restauraciones, por lo menos, una realizada por Mario Cordi y otra que estamos atrás para tratar de documentar.
por otro lado, se han hecho otras acciones, por ejemplo, en el caso ya con la gestión de Daniel Igonet en el Departamento de Cultura en el año 2017, a través de la empresa Corbela se han cambiado todas las luminarias del salón del tercer piso para que esa iluminación no afecte o afecte lo menos posible a la obra. Así que bueno, eso más o menos era lo que queríamos un poquito contar de lo que se está haciendo. Sigue siendo el público el que pregunta, el que se sentó en la mesa, si Víctor puede disfrutar su café, que tal vez no pudo disfrutar, o tal vez sean las 7 de la tarde y estemos con el vermú en aquella época. Pero me preguntan para Osvaldo, y son varias las preguntas que nos llevan a ese momento, nos llevan al momento de un partido que corresponde a un festejo, ¿no? El festejo corresponde en el cuadro. ¿De qué estamos hablando? Curioso que uno de los carteles que dice Dos Pepinos, y mirando para atrás, ¿en qué partido se ganó un campeonato con 2 goles? Nos lleva al 9 de enero de 1921, en el cual River, al vencer a Quilmes en la cancha de Independiente, y justamente donde se describe esa crónica de los carteles, las banderas, el hecho de llevar en banda, podría ser el partido en el cual se está haciendo referencia. Es más, las crónicas terminan como que después la hinchada sale de la cancha y va como una especie de procesión deportiva, desde Avellaneda vuelve a su terruño, a La Boca, festejando y gritando por el nuevo campeón. Un campeonato que realmente era pie a pie con famoso y glorioso heptacampeón del Racing Club, que después de 7 años River podía tomar la posta, así que por eso fue muy festejado. Sigue la gente preguntando, bueno, sigue el mozo recorriendo las distintas mesas y me llega una pregunta para Sergio. Y Sergio, me preguntan, ¿qué tan deteriorado estaba el Quinquela? Jorge, perdón, se entrecortó. Sergio te decía, ¿qué tan deteriorado estaba el Quinquela? Pregunta la gente. Bien, estaba muy deteriorado. No contamos en la charla mucho más sobre eso. El deterioro es lógico por el paso del tiempo, el movimiento del estadio y a que tal vez no se le haya prestado la atención necesaria. Esto ligado muy probablemente también a la falta de desconocimiento de que a las obras hay que mantenerlas acudiendo a expertos en el tema y no a cualquiera que aún con buenas intenciones quisiera dar una mano. La conservación era bastante mala, el deterioro era gravísimo. En algún momento se le aplicó un barniz de manera incorrecta y eso provocó chorreaduras. Más la tierra acumulada durante décadas provocó el oscurecimiento de los colores. Tenía faltantes por desprendimientos en la capa pictórica, agrietamientos y deformaciones, debido, como dijimos, seguramente a las vibraciones de las tribunas. Durante la restauración, que duró poco más de medio año, se hicieron análisis químicos, limpieza mecánica, y luego se consolidó esa capa pictórica con un adhesivo termoplástico, y un montón de otras intervenciones, llegando finalmente a dejar en buenas condiciones el mural. Después la gente de haber escuchado a Fernando y pintarnos tan bien él a nosotros, como lo pintó en su momento el maestro Quinquela Martín. Fernando, ¿se puede visitar el mural en la sede de Racing? Bueno, a ver, el mural se encuentra en un salón que no tiene acceso público permanente. En ese espacio el Departamento de Cultura viene realizando una serie de actividades, por ejemplo, allí canta el coro, hace presentaciones el coro, se hacen peñas folclóricas, se celebra el Día del Niño y de la Niña,
y hasta la última gran actividad fue la presentación de la escultura, de la estatua de nuestra querida Tita Matiusi. A fines del año pasado se cumplieron los 100 años de su nacimiento. Y en todas estas actividades, que cada vez, por suerte, son más numerosas y con mayor presencia de socios y socias y de público en general, allí el mural es una de las atracciones. Y bueno, su objetivo nuestro de tratar de que en algún momento podamos empezar a desarrollar cada vez mayor cantidad de actividades de difusión de la obra y también de determinadas acciones de conservación preventiva que permitan seguir disfrutando de la obra por muchos años más. Osvaldo, vamos a pedirte que dejes el café, que Fernando sea quien lo va a tomar ahora, y te pido a vos, Osvaldo, porque la gente pregunta, ¿por qué Día Luminoso no está a la vista del público en el estadio? Día Luminoso originalmente estuvo en la concentración del estadio de River, porque se suponía que, bueno, lo habían ganado los jugadores y era como una especie de estímulo para la sucesiva camada de planteles. El tema es que no era un lugar muy bueno porque la euforia después de un partido, la concentración, las discusiones a veces hacía que este cuadro no es un mural, es un cuadro, corriera peligro, y de hecho corrió peligro, y de hecho sufrió situaciones embarazosas que la cual tuvo que hacerse una restauración. También se hizo una restauración a los murales, a cargo de Teresa Gowland, hacia el 2001. Y después de eso fue llevado a la sala de presidencia, en la época de David Pintado, y desde entonces está ahí. Por eso no está a la vista, y es un cuadro que, como es valioso, se prefirió en ese caso conservarlo en un lugar ya reservado, y en el caso que alguien visite al presidente, una linda obra para mostrarle y como para romper el hielo y explicar un poquito por qué está ahí también. Nos avisa la gente del bar que tiene que cerrar y nosotros decimos vamos a seguir un rato más porque está toda la gente no se mueve y vamos a seguir un rato más. Y uno dice yo me quedo pero si puedo preguntar. Y yo le digo bueno, pregúntele, le quiero preguntar a Sergio. Dice, ¿qué impacto provoca en el visitante el mural del hall de Boca Juniors? Qué pregunta. Yo hace unos 30 años que voy al club y según he podido observar en estas 3 décadas, mucha gente se queda mirando un largo rato el mural. Y durante mi trabajo en el club, hasta he recibido las preguntas más interesantes, como ¿por qué no pinto jugadores? O ¿cómo se llama el barco? O ¿están los fundadores de Boca en el mural? Y otra, por ejemplo, ¿los trabajadores llevaban camisetas del club en esa época? Y un montón más que podrían resultar inverosímiles. Y finalmente, la contestación a la pregunta, el impacto que produce es, quizás a mi entender, de placer, al enterarse la gente que se trata de una obra de Quinquela que representa quizás uno de los eventos más importantes en la historia de Boca Juniors. Y yo le digo a la gente, déjenlo a Víctor terminar su café, pero acá dicen, no, yo tengo una pregunta para Víctor, así que Víctor, si te quedó un poquito de café, déjalo al costado y contame. ¿Podría decirse que Quinquela fue un impresionista en su técnica pictórica y expresionista en manifestación social plasmada en sus obras? Es interesantísima. A ver, creo que ha dado en el núcleo de la obra de Quinquela, porque creo que es exactamente el paso desde sus inicios bajo, bueno, la tutela del único maestro que tuvo, ¿no? Alfredo Lazzari, ¿no? Aquel maestro italiano que traía las novedades de los Macchiaioli, ¿no? Esa forma de impresionismo italiano. Y el Quinquela de los orígenes, el primer Quinquela, cuando firmaba como Benito Chinchilla,
se parecía bastante a su maestro y podemos hablar de un Quinquela cercano a cierta forma de impresionismo. Digo cierta forma de impresionismo porque la obra de Quinquela no se deja clasificar dentro de estas categorías o estas escuelas internacionales tradicionales. Pero sí hay una actitud y hay algunos supuestos del impresionismo en la obra de Quinquela que permanecen inclusive hasta en su última producción. Fíjate, cuando él dona sus obras al museo, las agrupa en series, como lo haría un impresionista, porque las agrupa como la serie de Días de Sol, serie de Días Grises, Cementerio de Barcos y El Fuego. Es decir, todavía había soluciones plásticas donde se ve a un Quinquela razonando como un impresionista. Pero él también va a decir lo que dije hace un rato, ¿no? No se consideraba un copista de la realidad, sino que pasaba la realidad por su filtro, es decir, no era la representación de un instante objetivo como serían las obras impresionistas, sino la representación de una elaboración subjetiva. Eso lo acerca al expresionismo. Y además, sí, esta proximidad con las cuestiones sociales lo acerca más todavía. De todos modos, repito, o sea, no es alguien que se deje clasificar muy fácilmente, pero es exacta la apreciación, sí. Me dice Fabián, que en este caso ocupa el lugar del mozo del bar, me dice, se acerca, me dice, los voy a dejar un ratito más porque quiero felicitar a la gente que está en el bar, a estas más de 100 personas que se portan re bien, que han estado con un respeto tremendo, que no hubo que silenciarlos en ningún momento, que hay un montón de gente de departamentos de cultura de otros clubes que se han sumado a este evento. Pero el mozo me dice que no les va a cobrar la cuenta, pero que sea cada uno de ustedes los que le deje el último extracto de este sueño llamado Quinquela, Pasión de Multitudes. Así que te voy a pedir, Víctor, que ahí le pidas a cada uno de los historiadores que nos dejen su última apreciación. Bueno, Jorge estuvo todo el tiempo aludiendo a viajes imaginarios y a paletas y a pinceles y a cargar los materiales de Quinquela yendo a cada club. Tomando esa posta, le pediría a cada uno estos colores que fueron quedando en la paleta, estas apreciaciones o estos datos o algo que hubiera quedado sin decir. Empezaría por Fernando. Fernando, que en esta mesa de la República de hombres felices, de gente feliz, de la Boca, digo, ¿qué es lo que te ha quedado en el tintero, en la paleta? De la Boca y de Barracas al Sur. Bueno, no me quedó demasiado, simplemente una apreciación, una opinión personal y algo que venimos trabajando bastante, creo yo, en mucha gente que está viviendo Racing intensamente, y que, bueno, lo podemos ver también en lo que pasa en River, lo que pasa en Boca, lo que hacen ustedes en el museo. La defensa del patrimonio histórico-cultural y los clubes, particularmente, que no es solamente que la pelotita entre, los clubes cumplen una función social, una función cultural, que tienen cosas para mostrar, que tienen cosas hermosas para mostrar, como las obras de Quinquela, que tienen que darse políticas culturales en torno a esas obras, y que hay mucho para defender, mucho para difundir, y que la única forma es la colaboración a partir del respeto, que es lo que se estuvo dando en este grupo, que empezamos a trabajar hace un tiempo alrededor de esta actividad y que hoy quedó plasmado en una actividad hermosa, y que seguramente se van a seguir haciendo otras actividades. Esperemos que esta pandemia pase y que pronto podamos juntarnos, vernos la cara en vivo, en directo, y tengamos
en cada uno de los clubes se pueda replicar esta actividad y tengamos a las obras atrás para poderlas ver, para que el público las pueda ver, apreciar, los de Racing puedan ver las de Boca, de River y así cada uno de los clubes y de otros clubes más. Así que bueno, nada, lo último que queda es agradecerte a vos, Víctor, y a Osvaldo, a Sergio, a Jorge y a todos los que han participado en esta actividad. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Osvaldo, en algunos encuentros que hemos tenido en estos días, inclusive en algunos chats, sé que profundo, conocedor, interesado en aspectos históricos que exceden el tema de los murales, inclusive por estos días sé que hay algo ahí, datos detrás de los cuales está Osvaldo, vinculados a la presencia de un Quinquela en Atlanta, y bueno, no sé, Osvaldo, si querés referirte a eso o algunas otras cuestiones que hayan quedado. Sí, me sumo a los agradecimientos de Fernando, lo incluyo a él también entre los agradecimientos. Antes de olvidarme, a Eduardo Simonián, que también colaboró conmigo en conseguir justamente ese famoso tercer cuadro que estaba un poco escondido y que él tenía una foto y por suerte es esa. Y realmente es cierto, gracias a esta movida de los 3 clubes y los 2 museos, apareció un historiador de Atlanta, Edgardo Dimas, de mi conocimiento, que me contó que en la época de León Kolboski, Alberto J. Armando le había regalado un cuadro al club, Pro al Sur sería el nombre, y que estuvo durante mucho tiempo en Atlanta. Después, en la época de Hugo Massi, al revés de lo que pasó con Racing, que pudo salvarlo, se habría rematado. Justamente, y te pido a vos, Víctor, que termines de redondear este tema, porque, bueno, los puse, me parece que sos la persona indicada para ayudar a Eduardo Dimas a hacer esta búsqueda, pero entiendo de que a veces se dificulta porque algo me contaste de los nombres, ¿por qué no me lo...? Es muy interesante, ¿por qué no lo contás vos mejor, que sos el experto en el tema de Quinquela? Sí, a veces no llegan, es lo que te decía, ¿no? A veces no llegan consultas al museo por alguna obra, por distintas circunstancias, ¿no? Alguna obra que alguien quiere saber. Y a veces el título solo no alcanza, no es buena referencia en el caso de Quinquela, porque estamos hablando de alguien que pintó más de 4.000 obras, y muchas veces, siendo siempre su tema el riachuelo y el trabajo, muchas veces los títulos se repiten. Vamos a encontrar obras de distintos años, con títulos semejantes o idénticos. Así como también a veces, sobre todo esto en la serie de grabados de Quinquela, vamos a encontrar la misma matriz, la misma estampa, pero con títulos diferentes. Es decir, en el caso de Quinquela, como en el caso de muchos de los artistas de la Boca, el título era algo así como una circunstancia a la que se le daba una importancia muchas veces secundaria. Ustedes vieron recién en la presentación, en los archivos de los clubes los murales figuran con un título, y en casi todos los casos, en el archivo del museo, con letra de Quinquela figuran con otro título. Es decir, no era raro un Quinquela que iba cambiando inclusive el título de la misma obra a lo largo del tiempo. Una de las obras emblema del museo, Crepúsculo, lo conocemos con por lo menos 5 títulos diversos. Crepúsculo en un astillero, Atardecer en un astillero de la Boca, Crepúsculo, en fin. Así que sí, vamos a estar en contacto y vamos a tratar de rastrear esa obra y todos los datos que se le vinculen. Así que bueno, ahí estaremos. Edgardo estará contentísimo en este momento. Ahí estaremos. Y Sergio, que cada vez que lo cuenta es conmovedor esto, ¿no? Una visita guiada al estadio de Boca Juniors que empieza y termina en el mural de Quinquela. Del mismo modo, Sergio, me gustaría que el cierre sea con ese detrás de escena, ¿no? Con eso que quedaba, viste que siempre pasa en las visitas guiadas, siempre uno se acuerda después, esto quedaba por decir y no lo dije. En ese detrás de escena que me gustaría preguntar a Sergio qué tiene para agregar hoy. Bien, primero quisiera agradecerles a todos, en especial a mis colegas
Osvaldo y Fernando, y un gran saludo a la distancia. Y para terminar, solo hago algo muy breve para que llegue al corazón de nuestros hinchas boquenses. La obra de Quinquela tiene matices de un significado tan especial que hasta en la tarde más gris por la derrota, se encarga, junto con la hinchada, de devolver ese color de azul y oro a nuestro querido Boca Juniors. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, por último, lo que a mí me quedaba es muy poco, digamos, y muy afectivamente importante. Quiero agradecer a todos, realmente es una experiencia luminosa este encuentro, los encuentros previos, ha sido un placer. Y quiero agradecer a quien estuvo en el origen de esto, por lo menos en el vínculo del museo con las comisiones de cultura de los clubes, que es Gabriel Astarloa. Fue gracias al llamado de Gabriel que el museo tomó contacto con este proyecto que ya venía y pudimos empezar a darle forma. Así que Gabriel, que sé que anda por acá, muchas gracias. Por último, este agradecimiento a todos por dar forma a algo que era lo que Quinquela quería para el arte, quería para su obra y para el arte. Quinquela consideraba la creación artística y la acción educativa como aportes a la construcción de un sentido de patria. Para él todo se jugaba en una cuestión patriótica. Hablaba poco de fútbol, muy poco. Pero en 1970, cuando Argentina queda eliminada de la fase final del Mundial, una revista le hace un reportaje preguntándole qué opinaba, por qué le parece que el seleccionado no llegaba al Mundial. Y Quinquela responde muy simplemente, dice, faltó patriotismo. Es decir, para él la creación artística, los eventos deportivos, en cada pequeño detalle, en cada gran cuestión social, se jugaba el sentido de patria. En este encuentro en la diferencia, en este encuentro enriquecedor que veo hermosas valoraciones en el chat, ojalá hayamos podido estar aportando un pequeño granito de arena a esa construcción hoy tan necesaria como siempre. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo estoy acá en la mesa, mi nombre es Jorge Plate, soy el director general del Departamento de Cultura, y estoy compartiendo con mis colegas de River Racing, estoy con Rodrigo Dascar, estoy con Carlos Jara, estoy con Daniel Igounet, y les queríamos decir a ustedes que los veíamos ahí muy de frente a nosotros estamos viendo lo que sucede a la espalda de ustedes en esa mesa. Si ustedes giran, van a ver que detrás del mostrador está parado Benito Quinquela Martín. Y él está con una sonrisa y está agradeciendo el recuerdo, porque gracias a la obra y a la memoria de la gente, el artista perdura. Y me pidió que saliéramos, porque en un momento dado él pintó el mural, pintó las paredes de este bar, y no hizo un dibujo, simplemente puso una frase, y fue gracias a todos por estar esta tarde junto a nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo evento. Gracias en nombre de todos y hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.